Muy bien, iniciemos entonces, por favor. Vamos a abrir el último archivo que hemos creado, que en este caso lo hemos denominado curso Revit. Entonces, dentro de nuestra pantalla, cuando nosotros abrimos nuestro Revit, nos va a aparecer el último archivo que hemos abierto, que en este caso va a ser curso Revit. Hacemos un clic e ingresamos a nuestro proyecto. Vamos ahí un momento que vaya cargando. Muy bien, el día de ayer hemos realizado los muros, ventanas y puertas de nuestro proyecto. Hemos utilizado una librería que yo les he pasado, un archivo que les he compartido en una extensión, en la cual ustedes pueden obtener diferentes tipos de ventanas, puertas y otros elementos que vamos a ir utilizándolos. Por favor, ahí me indica si alguien tuvo alguna dificultad, algún problema al realizar la instalación o tal vez al copiar este archivo, y vamos viendo de manera personal con cada uno de ustedes. Entonces voy a estar atenta a esa duda primeramente. Bueno, continuemos entonces con lo que sigue, que en este caso vamos a realizar nuestra planta alta. Vamos a hacer en el Project Browser un doble clic a la planta alta e ingresamos a la vista de planta alta, en la cual estamos viendo nuestras líneas de cortes que hemos creado el día de ayer, además que vemos las líneas subyacentes de la planta baja. Si por algún motivo estas líneas no estuvieran activadas o ustedes quieren desactivarlas, lo que deben hacer es lo siguiente. Se van a la ventana de propiedades y dentro de esta tienen que buscar la opción que dice Underlays. Underlay. Acá ustedes tienen que buscar la primera opción en la cual van a designar cuál es esa línea subyacente que quieren que se refleje en su planta alta. En este caso, si desean que no les muestre ninguna planta como línea subyacente, le ponen ninguna, ponen aplicar y ahí tienen su vista solamente de la planta alta, en la cual no tenemos dibujada nada, por eso está de esa manera. Pero es ideal que ustedes pongan como línea subyacente la otra planta anterior, que en este caso para nosotros sería la planta baja. Ya que estas líneas con las que contamos nos van a ayudar a nosotros a poder realizar nuestro trabajo, van a ser de referencia, van a ser una guía. En el ejemplo que yo les he compartido no tenemos creado lo que es nuestra planta alta. Entonces, en este caso nos vamos a basar en la planta baja para hacer una especie de planta tipo. Vamos a realizar los muros exteriores de la misma medida y los muros interiores también. Con la única diferencia que vamos a hacer una parte de este proyecto y lo vamos a convertir en una terraza que va a ser este ambiente que tenemos acá. Para realizar lo que son los muros, al igual que hemos hecho en la planta baja, de igual o de similar manera vamos a comenzar a realizar. Ponemos muro arquitectónico. Vamos a designar qué tipo de muro vamos a utilizar. Vamos a hacer un muro de 30 centímetros. Las últimas configuraciones que han sido realizadas o utilizadas son las que se guardan. Estamos bien en trabajar en altura. En este caso, vamos a fijarnos hasta qué nivel va a llegar nuestro muro que vamos a crear. Vamos a decir que hasta el nivel de techos. También acá verificamos y si está o va a empezar a dibujar nuestro muro a través de las líneas exteriores. Lo que sí lo desactivamos al realizar nuestros muros interiores fue la opción de cadena, que en este caso, para generar mi muro exterior, lo voy a necesitar activado nuevamente. Una vez que ya configuré todo lo que yo necesitaba, puedo ya comenzar a iniciar el dibujar mi muro. Entonces, comenzamos. Como tenemos ahí las líneas subyacentes de la planta baja, nos permiten a nosotros generar fácilmente nuestro muro. Como les decía, el muro exterior solamente lo voy a hacer en este sector. Esta otra parte que ustedes ven, este otro ambiente, lo vamos a hacer como una terraza. Para eso, entonces, acá le voy a poner una altura menor a mi muro exterior.
Vamos a mantener el grosor, pero vamos a cambiar la altura. Entonces ponemos acá en la definición de hasta dónde queremos que llegue nuestro muro, le vamos a poner desconectado. Y acá vamos a definir que la altura de este muro tenga 50 centímetros. Y comenzamos. Cuando nos sucede de esta manera o está siendo insertado algún elemento de esta manera y queremos rotar, lo que vamos a hacer es presionar la tecla espaciadora y rotamos nuestro elemento. Y continuamos dibujando, ¿no? A diferencia del muro que hemos creado en primer lugar, que tenía una altura hasta la línea nivel la línea nivel que le hemos denominado techos, tiene o llega a tener un grosor mayor, a diferencia de la otra línea que acabamos de crear, que es una terraza. Entonces, si yo veo acá en una vista en 3D, esta es la altura de mis muros exteriores de la planta alta, y esta es la altura que le estoy poniendo a esta pequeña terraza del muro que teníamos creado. Como les decía en un inicio, el grosor de líneas es determinado de manera automática en Revit. Entonces es lo que vemos acá. El grosor de este muro es mayor al muro que tenemos en la terraza, ya que por este muro está pasando la línea de corte. Nuestra línea de corte tiene una altura de 1,20 por defecto. Entonces, al tener una altura de 50 centímetros nuestra terraza, no pasa la línea de corte y por ende el grosor de esta línea es menor. Posterior a esto vamos a insertar ahora sí nuestros muros interiores. Vamos a ingresar nuestros muros interiores. De igual manera ponemos muro arquitectónico, ponemos o designamos nuestro muro de 15 centímetros y comenzamos a ingresar. En este caso, al igual que el anterior, tengo que verificar primero que esté conectado hasta el nivel que yo deseo, que en este caso es hasta el nivel de techos. Voy a desactivar la opción de cadena, ya que voy a ir dibujando de manera individual cada uno de estos muros. Permítame un segundo. Y comenzamos a dibujar. Entonces ahí ponemos un muro, ponemos el siguiente. Y es mucho más fácil en este caso, ya que tenemos una base para realizar los muros que estamos teniendo de manera interior. Ponemos tecla espaciadora si queremos rotar en algún momento. Y corregir si en este caso no hemos generado una unión de manera correcta. Acá ya tenemos dibujados todos nuestros muros exteriores e interiores. Podemos ver la vista en 3D para verificarlos, tal y como vemos, y está de manera correcta. Vamos a ingresar lo que son ventanas y puertas. Volvemos a nuestra planta alta y comenzamos ingresando puertas primeramente. Entonces, las puertas que hemos creado o que hemos cargado en el proyecto, podemos usarlas o pueden cargar nuevas si así lo desean. Y voy a usar las que tenemos. Ya creadas. Y obviamente voy a generar algunas modificaciones en cuanto a las medidas, en cuanto al espacio que tienen estas. Esta va a estar con punto 10 para verificar. Vamos ahí. Punto 10. Vamos cambiando las distancias que va a tener mi puerta en relación al muro, el lado de abatimiento. Y ponemos también las ventanas. Insertamos, al igual que el anterior, podemos ahí poner algunas ventanas que ya las hemos utilizado. Tal vez aquí cambiar, colocar estas. Vemos al lado de ventanas. Después hay una puerta. Vamos insertando más ventanas, podemos cambiarlas, a ver
podríamos poner estas, que sean similares. Y en este otro sector, que no tenemos ninguna puerta, podemos insertar algunas también. Unas pequeñas, vamos a poner acá. Y después ya podemos moverlas, ¿no? Seleccionamos y las movemos para que coincida con las que están en la planta baja. Vamos verificándolas. O finalmente con las cotas temporales podemos mover a la distancia que deseamos. Eso ya ustedes realizan la edición de manera personal. Cuando ustedes ya tienen creada su planta alta, en ese caso ya es mucho más fácil que desactiven las líneas subyacentes, le ponen ninguna y ya tienen creada su planta alta. Entonces, en ese caso ya no necesitamos crear nuestra planta alta, la tenemos ahí. O ya no necesitamos de referencia a nuestra planta baja, ya tenemos nuestra planta alta. Vamos a fijarnos en la vista 3D nuevamente. Y va quedando así, de esa manera, ¿no? De manera previa. Ya podemos ir modificando las alturas o dónde va a estar la ubicación de algunas ventanas, de algunas puertas. Y vamos a ver también de cambiar medidas más adelante. Lo siguiente que vamos a ver ahora es la realización de los que son pisos. Entonces vamos a comenzar a dibujar primero pisos en la planta baja. Para eso tenemos una herramienta que la conocemos como flor, en la cual tenemos para hacer el piso arquitectónico, el piso estructural, un piso por cara y también incluso al realizar un piso que lo podemos denominar o le podemos dar una función de losa, podemos colocar como una especie de viguilla. Entonces acá tenemos un complemento más que puede ser insertado al generar un piso. Tenemos el piso arquitectónico, ese es el con el que vamos a trabajar. El piso estructural no lo vamos a utilizar ya que este es utilizado para poder cargar o para poder introducir cargas. Entonces vamos a trabajar con el piso arquitectónico. Cuando hacemos un clic a esta herramienta del piso arquitectónico, nos va a habilitar una pestaña que dice acá modificar y crear el piso. Crearlo por boceto. Tenemos las herramientas necesarias para crear un boceto e incluso cuando se va a crear un piso nos habilitó una opción en la cual nos permite aceptar o no aceptar el boceto que tenemos. Entonces, si estamos de acuerdo en la realización del boceto, ponemos OK. Si no estamos de acuerdo, cerramos. Tenemos acá las herramientas para realizar nuestro boceto. Podemos hacerlo a través de líneas, rectángulos, polígonos, circunferencias, arcos. Podemos seleccionar una línea o, en este caso, seleccionar caras del muro para que nos pueda reconocer como una línea y sin la necesidad de elaborar una línea desde cero. Además, tenemos también en nuestra cinta inferior la opción del offset, si en este caso queremos realizar un offset a través de o en relación a alguna línea que tengamos ahí definida. Bueno, habilitamos o no que esté extendida en todo el muro o hasta la esquina, entonces esto lo vamos a dejar habilitado. Ponemos en nuestra pestaña de propiedades qué tipo de piso necesitamos. Si queremos un piso, en este caso tenemos estas medidas de piso por defecto, podemos modificar más adelante el piso que nosotros necesitamos. Tal vez queremos un piso de unos 15 centímetros, por decirlo. Entonces podemos modificar. En este caso está con un piso de 40 centímetros. O de 4 centímetros, perdón. Entonces, disculpen un momento. Entonces, podemos modificar. Vamos a colocar un piso, el que tenemos acá, genérico. Un piso genérico de 400 milímetros. Seleccionamos el que necesitamos y comenzamos a dibujar nuestro boceto. Para dibujar el boceto, nosotros tenemos que cumplir con algunas restricciones, entre las cuales están de que debemos realizar líneas continuas, no deben estar separadas y deben generar un espacio cerrado.
Podemos hacerlo a través de líneas. Con estas cotas temporales podemos basarnos la distancia que queremos que tenga la línea que estamos creando. O podemos hacerlo a mano alzada y luego configurar las medidas con las cotas temporales. Vamos a suponer que la tenemos ahí. Entonces vamos cambiando. Con estas cotas temporales le voy a decir que esté a unos 2 metros, esta también a unos 2. Esta también vamos a cambiar, le vamos a poner unos 2 metros. Esta también. Y así vamos cambiando el resto, ¿no? Y vamos uniendo. Entonces, aquí estoy cumpliendo con la condición. Son líneas unidas. Hace un momento estaban de esta forma. Estoy cumpliendo con la condición de ser líneas unidas. No tengo líneas sobrepuestas. Todas son una línea. Con líneas sobrepuestas me refiero a que a veces suele pasar que existen así, de esta forma, 2 líneas. Ahí tenemos una y ahí tenemos otra. Si ustedes se dieron cuenta, nos apareció un mensaje de advertencia. De igual manera, si llegan a tener alguna dificultad o no cumplen con alguna de las restricciones y reglas que se tiene al generar el boceto de su piso, no les va a aceptar el boceto o no les va a permitir finalizar la edición de este boceto. Cuando ustedes ponen un clic en finalizar, como lo que voy a hacer en este momento, y si estamos cumpliendo con las reglas, nos va a cerrar de manera adecuada. ¿Sí? Caso contrario, nos va a salir un mensaje de advertencia indicándonos cuál es el error que tenemos. Entonces voy a poner que sí, voy a finalizar mi boceto y ya tengo creado mi piso. Este es el piso que he creado. Puedo modificar, como les decía, el boceto. El boceto no solamente lo puedo modificar en la vista de las plantas, sino también en la vista en 3D. Entonces, si yo selecciono acá el piso, me aparece la pestaña de modificar piso, en la cual tenemos una opción que nos permite editar el boceto, que es esta, la que estoy señalando en este momento, Edit Boundary. Hacemos un clic y nos vuelve a ingresar al boceto de nuestro piso. Tal vez en este caso yo quiero que exista acá un arco y creo el arco que necesito. Entonces, luego de haber realizado la edición, ponemos nuevamente finalizar. Y ahí tengo finalizado mi boceto. Puedo cambiar las distancias, vuelvo a colocar, editar boundary y por decirles quiero que la distancia que tenemos acá en vez de ser 2 metros, tal vez es 2,20. Y cambiamos y ponemos OK. Y así podemos ir realizando configuraciones y modificaciones a nuestro boceto hasta tener el final, ¿no? Más adelante igual se puede hacer, no hay problema. Este va a ser nuestro piso en la planta baja. Vamos a realizar un piso ahora en la planta alta. Nos vamos a la vista de planta alta y con el mismo procedimiento. Ponemos piso, arquitectónico. Vamos a hacerlo a través, en este caso, de seleccionar lo que son las caras de los muros. Pero vamos a cambiar de grosor de piso, lo vamos a hacer con un grosor de 2,20. Entonces, cuando yo puse la opción de seleccionar caras, si me acerco un poco más, fíjense, ahí me salen unas líneas punteadas. Donde están las líneas punteadas es donde se van a ir creando las líneas de mi piso. Seleccionamos, seleccionamos, selecciono y selecciono. Puedo seguir insertando acá, tal vez como líneas. Entonces, como líneas también se puede realizar de esa forma. Acá me salió un error. Me indica de que ha generado una línea entera y al tener otra línea anterior, entonces ahí estoy cometiendo un error. En este caso, a simple vista ya se ve otro error. No puedo tener este tipo de boceto en el cual tengo una línea que está cruzando por todo este sector y está generando 2 espacios. Tiene que ser un solo espacio cerrado, ahí de esa forma, para que me acepte el boceto. Suponiendo que yo quisiera aceptar de esta forma, vamos a poner ahí, y le pongo aceptar, me aparece una advertencia. Y además que marca con otro color las líneas que están siendo o están generando una dificultad. En este caso dice que hay una intersección en la cual no está permitiendo generar mi piso. Entonces, le digo que vamos a cambiarlo y corrijo
y nuevamente le digo aceptar. Cuando crean un piso en las otras plantas que no sea planta baja, en las plantas superiores, les va a aparecer este tipo de mensaje, el cual les está preguntando si quieren que los muros que están en la planta inferior vayan hasta la base inferior del piso que han creado. En este caso, como yo tengo un piso interior y no quiero que me aparezca un espacio entre los muros, le voy a decir que no. Entonces esa es mi recomendación en realidad, ¿no? Eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Yo les aconsejo que pongan que no y por ende me va a salir de manera correcta. Acá tenemos el piso. Entonces para seleccionar lo que es el piso, tienen, si en algún momento no pueden seleccionarlo, como me estaba sucediendo en este sector, tienen que apersonarse o acercarse a algún lugar en el cual sí les permita la selección, pero caso contrario, lo que van a hacer es presionar la tecla tabuladora y va a ir cambiándoles de objetos que están seleccionando hasta que seleccionen el que necesitan. Ahí tenemos nuestro piso. Si ustedes quieren editar boceto, ponen editar y les vuelve a mostrar el boceto que ha sido generado en su piso, que sería este. En este caso no vamos a modificar nada, lo mantenemos y vuelvo a poner que no. Entonces, ahí pueden evidenciar que si yo pongo sí, estos muros que están pintados, los muros inferiores, van a ser enlazados con la base inferior de mi piso. Y eso es lo que yo no quiero generar. Por ende, le vamos a poner que no. Muy bien. Ya sabemos cómo crear lo que son los pisos. Ahora vamos a crear las cubiertas. Esto lo vamos a hacer o lo podemos hacer en la planta alta o también lo podemos hacer en el nivel de techos. Solo que si ustedes van a comenzar a crear su cubierta en el nivel de techos, tienen que habilitar las líneas subyacentes en la ventana de propiedades, hacer un clic y ponen que quieren que se les muestre la planta alta para que tengan una guía y sepan dónde están generando estas sublíneas. Entonces, luego se van a la pestaña de arquitectura y dentro de esta tenemos la opción de cubiertas. Tenemos cubiertas por bocetos, por extrusión, por cara y además cuando creamos cubiertas podemos crear lo que son aleros, podemos crear parapetos y podemos crear canaletas. Vamos a utilizar esta opción que es la opción de crear cubiertas por boceto. Al igual que nos sucede en el piso, nos va a habilitar una pestaña y con las opciones de dibujo de la cubierta. Entonces podemos hacer a través de líneas. Vamos a ponerle cubierta solamente a este espacio. Entonces ahí, posterior a esto, voy a ir modificando un poco estas distancias. Vamos a poner que sea 50. Que tenga un alero de 50, tal vez en algún sector van a necesitar un alero mayor y pueden cambiar. A diferencia también del piso, fíjense que cada una de estas líneas tiene un símbolo de un triángulo. Eso quiere decir que todas las líneas tienen pendientes. Entonces, si yo selecciono una de estas, me va a aparecer con qué pendiente está esta línea. Esta pendiente no solo aparece cuando yo selecciono la línea, también llega a aparecer en la ventana de propiedades. Ahí tenemos pendiente y cuál es la pendiente que tiene. Podemos editar, podemos cambiar, hacemos un clic acá y cambiamos la pendiente. O podemos hacerlo también en la ventana de propiedades. Hacemos un clic y aquí cambiamos la pendiente con la cual queremos trabajar. Pero como primera opción la vamos a mantener así para que ustedes vean cómo funciona. Una vez que ya hemos generado nuestro boceto de la cubierta, que llega a tener las mismas delimitaciones que tiene lo que es el piso, son líneas correlativas, no tienen que ser líneas sobrepuestas y generan un espacio cerrado, ponemos OK y terminamos nuestra edición de modelo. Vámonos a la vista en 3D para ver cómo está quedando. En este caso, mencionábamos que cada una de las líneas tiene pendiente. Pero, ¿qué sucede si nosotros queremos realizar una cubierta a 2 aguas? Entonces, seleccionamos la cubierta y nos va a mostrar la opción que tiene en la pestaña de modificar cubiertas, la de editar el boceto. Hacemos un clic y vuelve a ingresarnos
a la opción de edición. Vamos a quitar pendiente en 2 de estas líneas. Seleccionamos una de las líneas y le decimos que esté sin pendiente. Seleccionamos y quitamos la pendiente. Lo podemos hacer en esta cinta que tenemos inferior o lo podemos hacer en la ventana de propiedades donde dice definir pendiente. Cualquiera de las dos nos funciona. Vamos a dejarla así. Vamos a poner que tenga solamente estas 2 pendientes y vamos a cambiar la pendiente de una de ellas. Por decirles, le voy a poner 26 a una y la otra la vamos a mantener con estos 57. Ponemos OK y cambió totalmente la forma de nuestra cubierta. Queremos hacerlo en el otro sentido. Ponemos editar y quitamos en este caso al revés, ¿no? Quitamos la pendiente en estas otras 2 líneas y las vamos a poner a las otras 2. Acá le pondremos, por decirles, 26, Enter, seleccionamos nuestra siguiente línea, presionamos la pendiente, 26, y Enter. Ponemos OK y hemos cambiado nuestra pendiente a 2 aguas, pero en el otro sentido. Algo que va a sucederles con la cubierta es que los muros que tenemos en la planta alta no llegan a tener la forma que va a tomar su cubierta. Para modificar esta situación, pueden hacer uso de una herramienta que es muy útil, que se va a activar cuando seleccionan los muros. Seleccionamos ahí un muro y se les activa dentro de la pestaña de modificar muro la opción que dice Attach Top Base. Lo que hace esta herramienta es que el muro se va a enlazar con la cubierta y va a tomar la forma que llegue a tener esta cubierta. Seleccionamos y luego seleccionamos nuestra cubierta. Entonces, ahora sí, vamos a hacer de la misma manera para el resto de nuestros muros, que está en la planta alta. Si en algún momento cambiamos la forma de nuestra cubierta, por decirles voy a borrar o voy a quitarle la pendiente a esta línea, por decirles ahí de esa forma, y ponemos OK, va a cambiar totalmente estos mis muros, estos 2 muros laterales, que son los que he hecho, y va a tomar la forma que tiene la cubierta. Quiero cambiar con el resto, igual. Selecciono el muro, Attach Top Base, y hacemos un clic. Vamos a cambiar este otro muro más, o lo vamos a enlazar para, si en algún momento tenemos que hacer lo mismo, cambiamos nuestra cubierta, nos va a servir. Entonces, ahí tenemos una cubierta a una sola agua. De esa manera van generando lo que son cubiertas. Además que más adelante les voy a enseñar cómo ustedes pueden cambiar el grosor o los materiales que van a tener en esta cubierta. Hemos ido creando pisos y cubiertas y por ende se han ido modificando en nuestras vistas de elevación, como lo que están viendo ahí, y también en las vistas de corte. Solo que esa herramienta que hemos utilizado de Attach Top Base nos va a servir también para lo siguiente. Acá tenemos un error en realidad visual, donde el muro está yendo hasta la línea de planta alta, tal y como le hemos dicho que vaya a nuestro muro. Pero si queremos corregir esto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Seleccionamos el muro, presionamos Attach Top Base y en este caso que vaya hasta la losa. Entonces, de esa manera hemos cambiado la parte visual de nuestro muro y lo mismo podemos hacer en nuestro otro corte. Entonces, estos muros, para seleccionar más de un elemento al mismo tiempo, lo vamos a hacer a través de la tecla Control. Presionamos Control y de esa manera podemos seleccionar más de un muro a la vez. Attach Top Base y seleccionamos el piso. Entonces ahí estamos corrigiendo un poco el tema de la graficación. Luego vamos a insertar o les voy a mostrar cómo se utiliza la herramienta de columnas. Vamos entonces a las plantas. Vamos a comenzar con la planta baja y vamos a ingresar lo que es una columna. Tenemos columnas estructurales y arquitectónicas. La misma diferencia que llega a tener cualquiera de las columnas, ¿no? Las estructurales son elementos que van a llegar a soportar cargas y las arquitectónicas son elementos
arquitectónicos, sobre todo elementos que van a estar en el diseño, pero que no van a infligir por ningún motivo en la parte estructural. Entonces nosotros estamos trabajando con elementos arquitectónicos. Hacemos un clic y al igual que nos ha sucedido en las ventanas y puertas, dentro del proyecto tenemos cargado nuestra columna, que en este caso es una columna rectangular. La tenemos en estas 3 medidas solamente. Si queremos modificar estas medidas, las podemos hacer. También les voy a indicar más adelante, pero tomemos como base esta. Vamos a indicarle además o configurar algunos parámetros. En este caso le vamos a decir que se trabaje con la altura, como está acá. Le vamos a decir que esta columna vaya hasta el nivel de techos, no solamente hasta el nivel de planta alta, o si quieren ponerle que esté desconectada, pueden poner la altura que desean que tenga. Y el resto lo vamos a mantener tal y como está. Nos acercamos donde queremos que esté nuestra columna, luego lo podemos mover, si en este caso no ha sido colocado de manera correcta, por decirles ahí, muy bien. Ahí. Y para ver si realmente tienen esa columna insertada, lo que van a hacer o que podrían llegar a hacer es generar una línea de corte para este ambiente. Ponemos vista, ponemos corte o sección. Podemos generar acá una línea de corte para visualizar este ambiente y ver cómo se está generando esa columna, ¿no? Ahí tenemos. Fíjense, es la columna que hemos insertado. Entonces acá podemos aprovechar también y generar esa corrección. Pero no solamente pueden ingresar columnas rectangulares, pueden ir ingresando otro tipo de columnas. Pueden ingresar columnas circulares. Lo importante es que ustedes vayan a la opción que dice cargar familia. En cargar familia, ustedes van a buscar la carpeta que dice columnas y dentro de esta tienen algunas opciones. Acá tenemos algunas columnas circulares. Ponemos abrir y vamos a crear algunas columnas que en este caso tienen para las columnas circulares estos diámetros. Vamos a poner esta forma. Vamos a poner acá en la parte exterior para que vean cómo se ve estas columnas. Y me voy a ir a la vista en 3D. Ahí ya tiene. Como va a ir hasta el nivel de techos, por eso está con esta altura, podemos aprovechar y tal vez generar una unión con lo que es nuestra cubierta. Ponemos editar y vamos a ampliar esta opción. Y vamos a ampliar el tamaño de esta cubierta. Vamos a poner, exagerar un poco, unos 2 metros, por decirles, ¿no? Entonces ponemos OK. Vamos a rotar un poco esta parte de la vista para que vean cómo se está viendo nuestra columna. Solo que acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos que generar una unión, ¿no? Que nuestra columna se una, al igual que los muros, con la cubierta. Entonces, para generar esa unión, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para el muro. Seleccionamos la columna, podemos seleccionar las 3 al mismo tiempo, manteniendo presionada la tecla Control. Podemos seleccionar las 3 columnas en una sola selección. Ponemos Attach to Base y seleccionamos la cubierta. Ahí se ha generado la unión, pero también vemos que existe una pequeña dificultad. Solamente se unió con una parte o con una esquina de nuestra columna y eso lo vamos a corregir de la siguiente manera. Seleccionan todas las columnas o una, como quieran hacerlo, de una en una o todas en una, y dentro de la carpeta o dentro del cuadro de propiedades tienen una opción que dice Construction, en la cual tienen que modificar y ajustar la justificación. Acá está indicándoles que esta justificación de unión está con la mínima intersección. Entonces, con la parte mínima es donde se está generando la intersección juntamente o con la cubierta. Van a cambiar esa opción y le van a decir que sea con la máxima. Poner máxima, toda la cara de la columna va a generar la intersección con la cubierta. Entonces, de esa manera ya hemos cambiado y ahora sí lo tenemos de manera correcta, ¿no? La unión de manera
correcta visualmente. De esa manera se van ingresando lo que son las columnas. Vamos a ver entonces ahora otras herramientas más. Me van diciendo, por favor, si tienen consultas o quieren que vaya repitiendo algo más, que tal vez estoy yendo un poco rápido, pero me van indicando, por favor. Veamos ahora sí lo que son los componentes. Los componentes son ese mobiliario que vamos a insertar, son esos elementos que nos van a permitir ingresar a nuestro diseño. Pueden ser, como les decía, mobiliario, puede ser luminarias, incluso pueden ser, como vemos ahí en la imagen, algunos artefactos que nos van a ayudar en la instalación. Hacemos un clic y vamos a insertar estos componentes por lugar. La primera opción. Hacemos otro clic a esa opción y nos aparece ahí nuestra pestaña de modificar y las opciones que tenemos para esta. En este caso, tenemos la opción de cargar familias, pero veamos qué tenemos cargado en nuestro proyecto. Tenemos un escritorio y tenemos algo de vegetación. Y cuadros y algunas ventanas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nos sirve es este escritorio, que está ahí seleccionado. Nos vamos a la pantalla de trabajo, al área de trabajo, y para ir rotando este elemento, no nos olvidemos que lo hacemos con la tecla espaciadora. Y vamos poniendo el mobiliario que necesitamos. No solamente en la planta baja, podemos hacerlo también en la planta alta. Ponemos el componente y vamos a insertar. Haciendo con la tecla espaciadora, un clic, nos va a ir rotando el elemento que estamos ingresando. Podemos ingresar más componentes, por ejemplo, podemos cargar unas camas. Vamos a cargar familia, nos vamos a la parte de los archivos para buscar muebles y acá tenemos camas. Entonces tenemos estas literas o podemos utilizar estas de box. Y para rotar el elemento, siempre la tecla espaciadora, ¿no? La ventaja en Revit es que estos elementos se van a ir alineando a las caras de nuestros muros. Entonces, cuando nos acercamos, va detectando cada una de las caras. Entonces, eso es una ventaja que tenemos, que podemos utilizarla. Entonces, en la planta alta podemos seguir insertando, ¿no? Poner que ahí tenemos ambos ambientes, son de dormitorios, por decirles. Para ir llenando un poco más de mobiliarios. Podemos ingresar, no sé, tal vez algunos sillones. A ver, veamos qué más tenemos. Cargamos familia y buscamos. Tenemos acá unas mesas, por ejemplo, acá tal vez unas mesas de café, a ver, las de comedor podrían ser, ahí hay de escritorio. Vamos a poner esta mesita. Y vamos a poner algo de, vamos a buscar unos sofás. Tenemos unas sillas que podrían ser utilizadas para estos escritorios, aprovechando. Cargando, bueno, vamos a buscar nuestro sofá acá. Vamos a mover un poco esto. Ya, por decirlo. Entonces vamos creando o vamos insertando nuestros muebles, que además son muebles, algunos de ellos en 3D y otros en 2D. Entonces, cuando vayan ingresando se van a dar cuenta. Ahí en el corte se visualiza, por ejemplo, lo que es la cama, el escritorio que han ido ingresando. Ahí tenemos el sofá. Y bueno, como en las dos plantas hemos ido insertando algo de mobiliario, se va visualizando ahí, ¿no? Entonces van ustedes obteniendo de esta librería los muebles que necesitan, ¿no?
Si quieren crear uno nuevo, en realidad lo van a hacer a través de una plantilla que se va a generar cuando quieren crear una familia de muebles. Entonces, esa es la manera en que se tiene para crear muebles desde cero. Eso ya les voy a explicar un poquito más adelante cuáles esas plantillas de familias. Si bien no vamos a alcanzar a generar una familia de cero, por lo menos les voy a explicar cómo pueden generar la edición de esa familia, ¿no? Entonces ya tenemos ahí ingresado, ya hemos generado, ya hemos utilizado varias de estas herramientas. Nos falta lo que son los ceiling, o también son los cielos falsos que tenemos dentro de nuestro proyecto. Para eso, dentro del proyecto se habilitó un archivo, una carpeta específica para crear los cielos falsos, los ceiling. Y tenemos ahí por niveles. Tenemos la planta baja, hacemos un clic y podemos crear dentro de esta los cielos. Entonces, ponemos la opción de la herramienta de Ceiling y tenemos dos opciones para crear. Puede ser de manera automática o puede ser por boceto. Si seleccionamos la opción de manera automática, cuando nos acercamos a los ambientes, vemos ahí unas líneas rojas. Yo no estoy haciendo ningún clic en este momento, solo estoy acercándome con el cursor del ratón. Y ahí estamos observando esos cuadros rojos que nos están indicando que esos ambientes están cerrados y que podemos crear cielos en esos ambientes. Entonces, al hacer un clic, se están creando de manera automática, obviamente con el tipo de cielo que hemos seleccionado en la ventana de propiedades. Si queremos cambiar, también lo podemos cambiar de esta forma. O podemos hacer este cielo, podemos crear este cielo a través del boceto. Entonces ponemos boceto y se nos va a activar la opción del boceto, como estamos viendo ahí en nuestra pestaña de modificación. Y podemos ir dibujando a través de líneas, rectángulos, al igual que hemos visto en varias opciones, ¿no? Entonces podemos hacer tal vez ahí un rectángulo y dibujamos. La ventaja en este caso es que podemos crear más de un solo cielo al mismo tiempo. Pero después tenemos que cumplir con los mismos parámetros, que en este caso son ambientes que son cerrados, no tienen que haber líneas sobrepuestas, y podemos generar más de un solo dibujo. Cuando yo genero este tipo de elementos o este tipo de figuras geométricas insertadas dentro de lo que es el margen que tenemos en nuestro cielo, el límite, mejor dicho, estos espacios que estoy señalando, acá un círculo y un rectángulo, van a ser creados, pero se van a ver como un hueco. En este caso podría ser utilizado para realizar tal vez algún diseño a su cielo raso. Podría ser utilizado de esa forma, ¿no? Una vez que han terminado con el boceto, ponemos OK y ya tenemos generado los cielos rasos. Para visualizarlos, ponemos ahí el corte y fíjense. Estos son los cielos falsos, que llegan a tener una altura de 260 por defecto. Ahí tenemos su cota temporal, pero que pueden llegar a ser cambiados. Pueden ser cambiados a través de esta cota temporal o podrían ser cambiados dentro de la pantalla de propiedades. Dentro de la pantalla de propiedades tenemos la opción de la altura que va a tener nuestro cielo falso. Entonces, antes de ser creado, podemos cambiar esta altura o también lo podemos hacer una vez que ya hemos creado. Entonces, en este momento, si digamos en los dormitorios yo quisiera tener este cielo falso con una altura mayor o menor, puedo cambiarlo. Por decirles, quiero a unos 250. Ponemos 250 y aplicamos. Entonces, ahí cambia la altura que tiene nuestro cielo falso. Podemos ponerle también algún ángulo. Eso ya va a depender de ustedes, ¿no? Lo mismo vamos a hacer para las otras plantas. Tenemos ahí la planta alta. Igual es necesario poner. Vámonos a realizar los ceiling y lo vamos a hacer de manera automática. Un poco más rápido, ¿no? Y en esos 4 ambientes lo tenemos. Ahí tenemos la altura. Y con eso hemos terminado de crear nuestros cielos falsos. Fácilmente, rápido y sin ninguna dificultad. Vamos a ver a los cortes para visualizar si los hemos creado de manera correcta y ahí tienen lo que son los cielos falsos.
quieren editar tal vez el boceto que han generado en este cielo falso, lo pueden hacer. Se van a ir, digamos, ahí a la planta alta y al seleccionar uno de estos cielos, lo único que se les va a habilitar es la opción de editar boceto. Ponen editar y les va a habilitar ese boceto que han creado. Tal vez quieren generar algunos espacios ahí vacíos, lo pueden hacer ahí de esa manera y vuelven a cerrar. Entonces, se ha editado el boceto que tenían de ese cielo falso. ¿Qué más vamos a ver de herramientas hoy día? Estas las vamos a ver más adelante. Necesito que veamos algunas herramientas más. Cómo ser la que les voy a mostrar y es bastante útil. Y además que este tipo de opción que les voy a mostrar solamente se puede aplicar cuando están en una vista en 3D. Activamos nuestra vista en 3D, como la tengo en este momento. Y dentro de esta yo puedo activar lo que se conoce como Section Box. Solamente va a aparecer este Section Box cuando están en una vista en 3D. Entonces, ahí en las propiedades, seleccionamos y buscamos en la opción de Extend, Section Box. Activamos y aplicamos. Este Section Box les va a mostrar como una caja, la cual si yo hago un clic, va a aparecerles flechas que van a ir a todas las direcciones, arriba, abajo, a un lado, al otro, a todos los lados. Lo que nos hace este Section Box es generar cortes a nuestro proyecto, como lo que están viendo en este momento. He generado ahí un corte. Puedo generar cortes a lo que son las plantas para ver de manera interior. Puedo generar renders incluso con este tipo de corte. Entonces es muy útil el generar este tipo de corte. Podemos mostrar a nuestro cliente cómo se está viendo en la parte interior nuestro proyecto. Entonces, esta puede ser nuestra planta, una planta que puede ser utilizada, pero de manera comercial. Si en este caso quieren guardar esta vista y tener una vista en 3D donde van a utilizar el Section Box y otra vista en 3D donde van a utilizar su proyecto entero, pueden duplicar la vista que tienen generada. Estamos en este momento en la vista 3D, tal y como estamos viendo acá. Queremos duplicar esta vista y lo que vamos a hacer es hacer un clic derecho en la vista en 3D y dentro de esta se nos va a activar la opción de duplicar vista. Tienen dos opciones. Pueden duplicar la vista de manera general o pueden duplicar con detalle. Esta opción de duplicar con detalle o es necesaria cuando tienen tal vez algunos elementos en 2D, sobre todo cuando se generan detalles constructivos, es ahí donde se tienen elementos en 2D y quieren copiar estos detalles, estas líneas en 2D en las otras vistas que van a duplicar. Ahí es donde ustedes pueden utilizar esta opción de duplicar con detalle. Caso contrario, con duplicar es suficiente. Nosotros vamos a utilizar la opción de duplicar. Entonces ahí pueden ver que tienen duplicadas las dos vistas. Esta la podemos cambiar. Hacemos un clic y la podemos poner otro nombre. Ponemos en este caso, podemos decirle que esta sea nuestra vista o nuestras perspectivas, tal vez acá vamos a hacer. Perspectivas. Y ponemos Enter. Entonces ahí hemos cambiado el nombre de nuestra vista. Tenemos una vista donde vamos a sacar perspectivas y en la otra va a ser nuestra vista en 3D. Entonces la que va a ser una vista de 3D, podemos desactivar lo que es el Section Box. Desactivamos y nuestro proyecto está como lo vimos en un inicio. En cambio, la vista de perspectivas va a estar activado el Section Box y ahí podemos ir generando cortes, tal vez ahí en la segunda planta, cortes, por ejemplo, para ver los ambientes, cómo están las uniones de los cielos, no sé, tal vez cómo está quedando la losa, si no está interviniendo con algún otro elemento, etc. Entonces, esta herramienta de Section Box es muy, muy útil, muy necesaria cuando ustedes tienen proyectos grandes y quieren ver en la parte interior de cómo está quedando su proyecto, ¿no? Podemos también ver o vamos a utilizar ya
ahora que estamos viendo esta vista en 3D, les voy a ir describiendo las herramientas que tenemos de vista. Algunas de estas, las otras recién vamos a ir configurándolas cuando estemos generando la modificación, la configuración de nuestras láminas. La primera configuración que tenemos es la de las escalas. Entonces, la escala puede ser diferente para cada una de las vistas. Por ejemplo, en la vista 3D tenemos una escala 1:100. En la vista planta baja también tenemos una escala 1:100, pero podemos cambiarla. Tal vez nuestra planta queremos con una escala 1:200. Entonces, al cambiar la escala en esta vista, no quiere decir que en la vista alta, por ejemplo, va a estar con una escala 1:200. Esta tiene una escala 1:100. Quiere decir que cada escala que nosotros vayamos a colocar, cada configuración que vayamos a hacer a la parte de las propiedades de vista van a ser propias de la vista que estamos viendo. Queremos insertar alguna escala que no está en esta lista, lo podemos hacer a través de la opción de Custom. Hacemos un clic y dentro de esta tenemos o se habilita esta ventana de Custom Scale, donde podemos poner la escala que necesitamos. Por ejemplo, la de escala 1:75. Y ponemos OK. Y ahí ya se ha activado la nueva escala. La voy a mantener con 1:100. Esta modificación de escalas es muy útil cuando tenemos planos de detalle. La siguiente opción que tenemos en lo que son las propiedades de vista son los niveles de detalle. Dentro de estos niveles de detalle tenemos 3 opciones, que son básico, medio y fino. El básico en realidad les muestra tal y como está. Va a depender de algunos de los elementos que se tengan. Por ejemplo, estas puertas, puede ser que algunas de estas tengan propiedades o algunos detalles que son visibles cuando nosotros activamos los detalles de vista. Para eso también me voy a ir a la pestaña de View y vamos a activar lo que es una planta y una vista en 3D. Y voy a dividir. Están mis vistas para que ustedes puedan ver cómo se activan estos detalles. Entonces, porque los detalles de vista se activan no solamente en lo que es en la planta, sino también en las vistas en 3D. Por decirles, acá tenemos uno básico, pero acá puedo activar una fina. Entonces, en la fina, si se dieron cuenta, en las puertas se les habilita lo que es el marco y el jalador. En la media, por ejemplo, no aparece, pero en la básica tampoco, en la fina sí. En la planta, veamos si llega a suceder lo mismo. Si yo activo fina, y sí, hay algunas que se han activado, como son los marcos. Entonces, en algunos de mis elementos se llega a activar algunas propiedades finas, básicas o medias. Esto nos va a servir bastante, por ejemplo, cuando nosotros estemos realizando renders. Cuando vayamos a realizar algún render de nuestra vista en 3D, les sugiero que siempre activen los detalles de vista finos. Al generar el render, vamos a introducir los elementos o los detalles de vista de cada uno de los elementos que vayamos a renderizar y van a ser necesarios que sean visibles en nuestro render. La siguiente propiedad de vista que tenemos son los estilos de visualización. Tenemos estilos de visualización como el wireframe, donde nos muestra toda la estructura de nuestras líneas que están siendo creadas en los muros, ventanas y en todos los elementos que tenemos. Se podría decir que esto es el esqueleto de nuestro proyecto. Eso es lo que se está viendo, ¿no? Luego tenemos otra que son los hidden line. Esa es la que yo les aconsejo que vayan manejando en una vista en 3D si no quieren realizar todavía renders, porque hace que el manejo que vayamos a tener de nuestra vista en 3D no sea tan pesada, no se genere, no vaya a tardar mucho, ¿no? Cuando nosotros ampliamos o nos acercamos a los objetos. Al ser Revit un programa que exige bastantes recursos en nuestra computadora, llega un poco a ponerse un tanto lenta. Entonces, al utilizar nosotros los hidden line, no los saturamos o no le exigimos mucho a nuestra máquina, ¿no? Tenemos la opción de Shaded, que nos muestra con ese tipo de coloración los materiales que tenemos. Los colores consistentes, cambia algunos colores de los materiales. Y la visualización que debemos tener al momento de realizar un render tiene que ser esta, la parte realista.
Entonces, cuando nosotros presionamos realista, fíjense que incluso llega a tardar un poco, ¿no? Es la manera en la cual se va a renderizar nuestro proyecto. Entonces, ahí tenemos los marcos de madera, el piso de madera igual acá. Por ejemplo, acá tenemos una ventana que tiene un marco de aluminio, un piso de concreto, la cubierta igual tiene una textura opaca. Podemos cambiar eso en los materiales, no hay problema, para generar incluso tal vez algún color o algún material a nuestros muros. Y bueno, también tenemos el Ray Trace, que en este caso, tenemos que cargue un poquito ahí, nos va a mostrar la parte de lo que es la luz solar que tenemos, ¿no? A veces llega a tardar, a veces genera alguna dificultad en el sentido de que lo va a volver un poco lento, pero en realidad es una vista que nos está mostrando este camino solar para ver el tipo de sombras que van a estar generando en nuestro proyecto. Es como un render previo de cómo se está viendo nuestro proyecto. Vamos a mantener con el Hidden Line por el momento para manejar nuestra vista en 3D. Luego tenemos la otra opción que nos muestra el camino solar. Acá en este caso ya nos está mostrando de otra forma. Nos va a mostrar con fechas, nos va a mostrar con horarios. Les va a habilitar este cuadro o les va a aparecer este cuadro en el cual ustedes pueden poner incluso una ubicación, unas coordenadas. Yo le voy a poner que utilice el proyecto con la localización que se tenga. Entonces ahí tenemos donde podemos cambiar, por ejemplo, el horario. Yo le voy a poner casi a las 12 para que el sol esté en la parte superior y tengamos más luz en todo nuestro proyecto. Podemos cambiar incluso la fecha, como tenemos acá. Hacemos un clic y cambiamos en qué fecha queremos que se vea, ¿no? O por decirles en el mes de junio, verano. En este caso, por defecto, activa las fechas que tenemos ahí en nuestro calendario con un día de retraso a veces, pero son las configuraciones que se tienen por defecto. Podemos desactivar esto de esa manera y ya. Activamos o no activamos lo que son las sombras. Hemos activado acá la sombra. Como hemos puesto que el sol va a estar a mediodía, por eso tenemos la sombra en pleno en todo nuestro proyecto. Vamos a cambiar esto un poquito. Vamos a poner ahí. Mejor ahí. Entonces, vamos a tener más luz en nuestro proyecto. Desactivamos y desactivamos. Con esta última opción, vamos a realizar lo que es el render. Pero antes de realizar el render, vamos a avanzar un poquito más en otras opciones y después vamos a ver lo que es el render y el resto de estas herramientas que las vamos a utilizar cuando debamos configurar la edición de nuestras láminas. Lo importante es que ustedes vean este tipo de vistas que podemos utilizarlas, por ejemplo, en este tipo de caja que hemos generado, el section box. Por decirles, acá podemos ver una vista realista y podríamos realizar un render de esta planta, así como la están viendo acá, ¿no? Con todos los muebles, con todos los ambientes, como han sido generados, incluso si ustedes activan lo que es la sombra, para darle un poquito más de vida, si así lo quieren ver, ¿no? Mantenemos ahí. Muy bien. ¿Qué herramientas más vamos a ver antes de pasarnos a lo siguiente? Ya, ahora sí, vamos a hablar de algunas herramientas que las vamos a utilizar bastante, que están dentro de la pestaña de modificar y que se llegan a activar también cuando ustedes seleccionan cualquier elemento o cualquier herramienta. Por ejemplo, cuando ustedes están en alguna planta y si ustedes ingresan lo que es un muro, siempre les va a habilitar lo que es modificar y bueno, las opciones que tienen para modificar ese elemento. Siempre tenemos activadas estas herramientas, ¿no? Ahora les voy a mostrar para qué sirven estas herramientas. Vamos a ver primero las herramientas básicas, luego vamos a ver las herramientas avanzadas y luego las adicionales. Vamos a hacernos acá unos ejemplitos con los cuales voy a generar me va a permitir mostrarles para qué sirven cada una de estas. Decirles así. Ya.
Vamos a modificar y vamos a ver primero la opción de mover. Mover, ustedes ya vieron que podemos seleccionar el objeto y nos aparece ahí en el cursor la opción de mover nuestro objeto. Podemos hacerlo de esa forma. Podemos mover ahí. Pero también podríamos hacerlo de la otra forma en la que es seleccionando nuestra herramienta de mover. Podemos seleccionar el elemento y luego la opción de mover, o podemos poner mover y luego seleccionar el elemento. Cualquiera de las dos funciona. Me gusta más seleccionar el elemento y luego seleccionar la herramienta. Ponemos mover. Al poner mover, en la parte inferior les va a aparecer una pestaña en la cual ustedes pueden o tienen activadas dos opciones para lo que es la herramienta de mover, que está la opción de Constraint y Disjoint. Quiere decir que ustedes, cuando habilitan la opción de Constraint, al mover este elemento lo van a poder hacer de manera solamente ortogonal. Vamos a ver primero esa opción. Además, cuando yo me acerco a este elemento, me permite o me da la opción de que yo seleccione un punto de referencia, que puede ser un punto medio, puede ser una esquina superior, inferior, la parte del eje, la que ustedes deseen, a partir de la cual quieren generar el movimiento de este elemento. Vamos a poner este punto medio. Con estas cotas temporales podrían poner incluso la distancia a la cual quieren que se mueva, digamos 2 metros. Y luego ponemos Enter. Entonces, movió ese elemento a 2 metros. Esa es la opción de Constraint. Pero si ustedes quieren mover este elemento desactivando lo que es Constraint, lo que hace es mover el elemento, pero en este caso ya no es de manera perpendicular. Pueden hacerlo a través de un ángulo, o sea, en cualquier dirección les permite mover, por decirles ahí. No llega a suceder de igual manera si yo presiono Constraint. Constraint puedo hacer el movimiento de manera paralela. Entonces ahí horizontal o vertical. Esa sería en la opción de Constraint. Si ustedes quieren mover este elemento y lo quieren hacer activando lo que es Disjoint, lo que hace esta opción es este muro que tienen acá. Cuando ustedes activan la opción de Disjoint, quiere decir que se va a mover el muro, pero lo va a hacer sin mover estos muros horizontales que tenemos acá. Entonces lo que hace es mover de esa forma. Ya sea si lo van a mover con Constraint o desactivando o activando Constraint. Entonces acá, digamos, lo quiero mover, y si en este caso le ponemos que sea sin la opción de desunir, lo que va a hacer es mover el elemento, pero a su vez llega o no se genera la desunión que tiene con los elementos o con los muros horizontales. También tenemos otro tipo de herramienta que nos permite generar el copiado. Entonces, cuando hacemos un clic en copiar, nos va a habilitar, en este caso, copiar Constraint y múltiple. Disjoint ya está desactivado para esta opción. Constraint ya sabemos, si activo esto, yo voy a copiar este elemento de manera paralela, o si lo desactivo, puedo hacerlo o mover o copiar este elemento en cualquiera de las direcciones que tengo. Si yo activo la opción de múltiple, quiere decir que voy a poder generar la copia de varios elementos al mismo tiempo. Vamos a hacer esta opción. Ponemos ahí y voy copiando en varias opciones. Si yo desactivo, solamente voy a copiar una sola vez y hasta ahí nada más me permite copiar. Vamos a ver otra de las opciones que tenemos, que en este caso es la opción o la herramienta de rotar, Rotate. También nos vemos en nuestra cinta inferior y tenemos las opciones de Disjoint, que ya la conocemos, y en este caso este elemento estuviera unido, como lo que sucede acá en este otro. Podríamos activarlo y decir que rote este elemento, pero que quede desunido de estos otros dos muros horizontales. Podemos copiar. Al poner copiar, quiere decir que el elemento que estoy viendo en esta manera vertical se va a mantener, y voy a rotar una copia, o sea, se va a generar una rotación, pero de otra copia que tenemos del muro. Puedo poner un ángulo, una referencia en este caso, de manera anticipada. También lo puedo hacer ya cuando esté generando la copia o la rotación en este elemento.
Puedo decirle que presione o que me aparezca el lugar. Al poner o al quitar la opción del lugar, se quitó este punto que ven acá. Ponemos otra vez y se activa la opción de por defecto. Entonces ahí yo puedo mover este punto. Por decirles, yo quiero desde esta línea. Entonces ahí, esto me sirvió para cambiar el punto de referencia. Entonces, en referencia a este plano que estoy viendo, este plano que tenemos con líneas segmentadas, puedo yo rotar el elemento. Siempre me va a mostrar esta vista previa, ¿no? Estas líneas segmentadas es donde va a quedar mi elemento que estoy rotando. Entonces ahí yo puedo poner incluso el ángulo. Fíjense, me está apareciendo ahí un ángulo. Si yo pongo en el teclado el ángulo que quiero que tenga, digamos ahí 135, ponemos Enter y rota mi elemento a 135 grados en referencia a ese primer plano que le hemos puesto. Vamos a hacer nuevamente. Seleccionamos, rotamos. En este caso le voy a decir que no sea con una copia. Vamos a poner el lugar y le vamos a cambiar. Esta es una esquina. Y ponemos un plano de referencia. El plano de referencia puede ser el mismo plano que teníamos, el vertical, y con relación a ese vamos a generar la rotación. Por decirles 90 grados. Entonces ponemos 90 y Enter. Y ya se generó la rotación. Después tenemos otras de las herramientas que en este caso ya son un poco más avanzadas, que las conocemos como Trim Extend. Si ustedes han llevado en algún momento lo que es el AutoCAD, han debido escuchar de Trim y Extend, que es cortar y extender. Acá en Revit tenemos la misma versión, pero un poco más específica y diferenciada también a su vez. Tenemos Trim Extend to Corner, donde une y extiende solamente esquinas. Trim y Extend Single Element, donde une o corta o extiende un solo elemento. Y Trim y Extend múltiples elementos, donde pueden extender y cortar varios elementos al mismo tiempo. Vamos a hacer la primera opción. Vamos a poner Trim y Extend to Corner. Si ustedes recuerdan, el día de ayer les mostraba la configuración de que cuando guardan su proyecto, cada 30 minutos que pasa o cada 1 hora que pasa, dependiendo cómo ustedes lo han configurado o la cantidad de tiempo que le pusieron, les va a aparecer este mensaje que indica que pueden guardar su proyecto. O es un recordatorio, ¿no? De que deben guardar su proyecto. Entonces ponemos guardar y eso es para que los cambios que estoy realizando en mi proyecto vayan a ser guardados. Recordatorio en realidad de que tienen que guardar su proyecto. Bueno, seguíamos con lo que es Trim Extend. Seleccionamos la herramienta y luego podemos seleccionar 2 elementos que queremos que genere esta unión en la esquina. Por decirles, yo quiero que se unan estos 2 elementos. Selecciono el primer elemento y el segundo que se va a unir, fíjense, me sale ahí con unas líneas punteadas. Me dice si yo quiero unir de esta forma, tal y como me está mostrando la línea punteada, o lo quiero hacer con el otro lado izquierdo. Entonces ahí yo solamente hago un clic en el lado que quiero que se una. Nuevamente, una y otra. Entonces ahí genero una unión. Como acá dice Trim Extend to Corner, me está mostrando solamente esquinas. Entonces, por decirles esta con esta. Ahí de esa manera. Entonces me genera esquinas, ¿no? Si yo quería hacerlo al revés, lo hacíamos al revés. Entonces, esta con esta. Ahí, de esa forma. Luego, si se dieron cuenta, acortado y extendido al mismo tiempo, ¿no? Luego tenemos la opción de Trim Extend Single Elements. En este caso, lo que hace es extender y cortar un solo elemento a la vez. Por decirles, yo quiero que esta cara se una con este muro. Entonces, pongo primero la cara de referencia. Hacemos un clic. Esta va a ser mi cara de referencia y lo que quiero que se une es esta otra. Entonces ahí siempre me va a aparecer estas líneas punteadas que son como referencia. Entonces una a la vez, en realidad es lo que puedo hacer, ¿no? Pero si yo quiero generar cortes y extensiones de varios elementos al mismo tiempo, lo puedo hacer. Voy a crear acá los 2 muros para que podamos ver de mejor manera esta opción. Entonces, quiero hacerlo con todos los elementos. Puedo poner esta cara de referencia y le puedo decir que quiero este elemento, este y este y este y este. Todos al mismo tiempo, ¿no? Y ahí.
puedo generar cortes, como les decía, ¿no? Entonces, en este caso, tal vez yo quiero cortar esta cara. Entonces, ahí siempre me va a aparecer las líneas segmentadas. Fíjense cómo me está apareciendo. Tal vez yo quiero que aparezca ahí. Entonces, voy cortando con esta cara y vamos cortando, ¿no? Si se unen o va generando desuniones en varios elementos, siempre les va a salir algunas advertencias, ¿no? Indicándoles que está realizando una operación que va a incluir o va a afectar a otros elementos, como lo que sucedía en estos otros muros. Tenemos también otra opción que se llama alinear. Esta opción de alinear es muy útil cuando ustedes tienen que alinear a una cara un elemento. Por decirles, esta cara del muro que tenemos oblicua, yo quiero alinear estos dos muros. Nos ponemos a alinear, seleccionamos la cara a la cual quiero alinear primeramente, que va a ser esta. Ahí me aparece con línea segmentada la cara principal. Y luego puedo seleccionar la cara de los otros elementos. Vamos a decir que se va desuniendo. Lo que pasa es que está saliendo con esa advertencia ya que tenía uniones con otros muros horizontales en la parte inferior. Entonces ponemos alinear y nuevamente, ¿no? Nos aparece esta advertencia por la unión que se está generando, ¿no? Incluso yo puedo alinear algún muro que no esté, en este caso, o no vaya a generar un choque con el muro que tenemos aquí. Entonces, fíjense, vamos a alinear, voy a poner esta cara de referencia y con esta. Entonces, puedo generar esta alineación y podría yo cerrar este candado. Me aparece esa opción. ¿Para qué he realizado esto? Porque si yo quiero mover mi muro, por ejemplo, yo lo muevo ahí, nos está perjudicando ese otro muro que teníamos. Bueno, yo lo moví. Y estos dos muros que están alineados, obviamente por obvias razones, porque están unidos, van a moverse juntamente con mi muro oblicuo. Pero no tendría por qué hacerlo este muro que no está unido con el muro oblicuo. Pero lo hace porque yo he generado de cerrar este candado. Si yo lo quito, estamos moviendo demasiado. Si yo lo quito y muevo mi muro, mantengo fijo donde estaba el muro que he alineado en un inicio. Entonces podríamos hacerlo de esa forma. Tenemos también la otra opción otra herramienta que la conocemos como offset, donde podemos desplazar en relación a o teniendo como referencia uno de los elementos. Vamos a poner clic en offset y lo podemos hacer de manera gráfica o numérica. Gráfica a mano alzada y numérica es cuando nosotros ponemos una medida para generar el offset. Vamos a decirle que sea con un desplazamiento de 1 metro. Además, activo la opción de copia porque quiero que esté un elemento original y tengamos la copia ahí. O sea, quiere decir que este elemento se va a mantener, pero voy a generar el offset ahí. Me aparece con estas líneas segmentadas para que ustedes vayan viendo dónde se va a generar, dónde se va a crear mi otro elemento. Si yo quito esta opción de copiar, va a eliminar el elemento al cual estoy teniendo como referencia y va a generar la copia del otro elemento como teníamos ahí. Entonces va como desplazando en realidad, ¿no? De esa manera funciona lo que es el offset. También tenemos otra herramienta que la conocemos como Miro. En este caso está en Revit, lo tenemos dividido en dos partes. Miro Pick Axis y Miro Draw Axis. El primero lo vamos a utilizar teniendo como referencia un elemento. Y el segundo lo vamos a utilizar realizando una referencia a mano alzada. El Miro lo que hace es copiar como un espejo los elementos que vayamos a seleccionar. Selecciono toda esta cantidad de elementos, por decirles. Y quiero copiar. Vamos a generar aquí una referencia, porque el primero es a través de un elemento. Esta va a ser mi referencia. Selecciono y lo quiero hacer con la primera opción, Miro Pick Axis. Entonces, en este caso tengo que tener un elemento de referencia, que es este muro que he dibujado. Selecciono y se genera la copia que teníamos. Si yo quiero seleccionar y generar, mejor dicho, el Miro de todos estos elementos, pero en relación a una referencia dibujada a mano alzada, voy a
realizar con la segunda opción, que es Mirror Draw Axis. Con esta opción yo dibujo mi referencia y se genera la copia. Ahí tenemos lo que son los mirror. Vamos a borrarlos. Vamos a borrar esta, porque estamos muy cerca de nuestro proyecto. Muy bien. También contamos con otro tipo de herramientas, como son las de Array. Este Array también lo has debido escuchar dentro de lo que es el AutoCAD, ¿no? Genera la copia de varios elementos o un solo elemento al mismo tiempo, generándolos en grupos si así ustedes lo desean. Vamos a hacerlo con relación a este muro, por decirlo. Entonces ponemos Array y podemos seleccionar una serie de opciones que tenemos en la parte inferior, entre las cuales está de que si queremos generar un array de manera lineal o circular. Si es circular, podrían utilizarlo tal vez para generar la copia de varias sillas o para algún elemento que quieran generar con una copia, pero en este caso en forma radial. Vamos a poner lineal nada más. Acá pueden ustedes comenzar a decirles si la copia que van a generar de varios elementos van a ser generados a través de un grupo. Si ustedes desactivan esta opción, se va a generar la copia normal, pero no van a hacer un grupo. Vamos a hacerlo a través de un grupo. Le ponen el número de copias que quieran tener, por decirles 5. Le pueden decir que se mueva desde la segunda o desde la última y además indicarle si quieren que este movimiento sea ortogonal. Ponen un lado, una referencia en este elemento, digamos ahí, y van generando, ¿no? A través del segundo elemento se va a crear. Entonces ponemos ahí 2 metros y a través del segundo se tienen los 2 metros ahí. Nos menciona también o nos muestra de manera previa que son 5 elementos y podemos cambiar nuestra opinión. Tal vez queremos poner a 8. Ponemos Enter. Enter. Muy bien, ahí tenemos los 8 elementos que han sido creados como grupo. ¿Cómo sé que están como grupo? Cuando yo selecciono uno de estos, en la parte superior se habilita la pestaña de modificar modelo de grupo. Entonces acá tengo la opción de editar grupo. Lo puedo ingresar al grupo presionando esta opción o haciendo doble clic en mi elemento. Cualquiera de las dos opciones nos ingresa a la edición del grupo. La pantalla se pone de este color cuando nosotros estamos dentro de la edición de nuestro grupo. Además que tenemos esta cinta en la cual nos está mostrando si queremos incluir al grupo tal vez algún elemento, removerlo, poner un clip para mantenerlo fijo o queremos acabar la edición del grupo o cancelar. Tal vez en este caso quiero ponerlos más chicos todos y ponemos terminar. Entonces, como es un grupo, todos van a tener el mismo tamaño. Queremos quitarle la opción de grupo, queremos que cada elemento sea individual. Para eso tenemos la segunda opción que dice desagrupar. Ponemos un clic y ahora la edición que vayamos a realizar a cada uno de los elementos va a ser de manera individual. Para eso nos sirve el array, ¿no? Podemos generar la copia de varios elementos, nos puede servir para, por ejemplo, realizar o copiar varias sillas para un auditorio, en este caso. Luego tenemos la otra herramienta que es escala. Esta herramienta de escala lo que hace es escalar cualquier elemento que ustedes seleccionen, pero no lo va a escalar de manera, la proporción que se tenga, ¿no? Sino solamente la dimensión. Quiere decir que si este muro yo lo voy a escalar, no va a cambiar el ancho que tenga el muro, pero sí el tamaño. Entonces ahí selecciono y vamos cambiando. Por decirles ahí, ya no me salí de las proporciones de la pantalla. Entonces selecciono los 2 puntos que quiero escalar y vamos cambiando. Ay, siempre póngale Enter, ¿no? Porque ahí si no, no va a activar la escala que ustedes están cambiando. Nos sirve bastante esta opción cuando ustedes, por ejemplo, quieran cambiar el tamaño o quieran, por ejemplo, reescalar alguna... Tenemos alguna dificultad acá, pero vamos a reescalar todo este proyecto. Cuando quieran reescalar, por ejemplo, algunos
algún proyecto de algún edificio que quieran hacerlo de menor tamaño, de mayor tamaño, por ejemplo, ahí como lo que yo he realizado, tal vez era un ambiente que en realidad yo quería hacerlo más pequeño, entonces he utilizado la opción de escala para generar esa modificación. No me estaba resultando anteriormente porque yo tenía la unión de estos muros, ¿no? Entonces tengan un tanto de cuidado en ese sentido, ¿no? Cuando tienen uniones de muros, a veces el tema de la escala, de generar el escalado, no les acepta porque tienen unido con este muro superior y el muro inferior. Pero no llega a suceder cuando tienen, por ejemplo, con un grupo como lo que hemos visto. Entonces ahí ponemos un punto, otro punto y podemos generar nuevamente la escala de nuestro proyecto. Entonces para eso nos llega a servir el tema de las escalas. Luego tenemos otras herramientas como la que son Unpin y Pin. Esto nos permite, por ejemplo, generar, por decirles, tenemos nuestra estructura, nuestras columnas, por decirles. Entonces acá, por decirles, tengo nuestra rejilla de la estructura, por decirles ahí, y son elementos que no quiero moverlos. Tal vez yo necesito mover todos estos muros, o quitarlos, o borrarlos, pero la estructura de las rejillas de mi columna no necesito moverlas. Entonces, para eso yo me apoyo en esta herramienta que es la de Pin. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar todas mis columnas, les voy a poner un pin, y si yo quiero mover estos mis muros, los voy a poder hacer, pero no se van a mover lo que son mis columnas. Entonces, por decirles, hay un solo elemento. Entonces, todo lo que era mi columna no me permite mover. Entonces, no puedo moverlas porque están con este pin. Y si yo quiero cambiar esta opción, lo único que hago es poner Unpin. Entonces selecciono y ponemos Unpin y ahora sí ya puedo moverlas, quitarlas, etc. Para eso resulta útil esa opción. Otra de las herramientas que tenemos son las de Split Element y la de Split with Gap. La de Split Element lo que hace es cortar, generar un segmento, por decirles, tengo acá un muro entero. Yo quiero que exista un corte en este muro, o tal vez quiero generar una abertura. Para ambos casos me sirve. Entonces ponemos Split, y si yo quiero generar un corte en mi muro, pero sin generar una abertura, lo que hago es no activar todavía esto. Entonces ahí me aparece, me acerco nada más al muro, me aparece una cota temporal. Entonces, digamos, a unos 3 metros, quiero generar un corte de otros 3 metros. Entonces, si bien no es muy evidente lo que he realizado, cuando ya selecciono mis elementos, fíjense, los ha separado. ¿Para qué podría servirme tal vez esta opción? Para generar quizá o colocar otro tipo de grosor al muro que estoy cortando. O me puede servir para generar aberturas. Entonces, ponemos para eso y activamos la opción de borrar. Entonces ahí ya puedo yo generar aberturas de esta forma. La otra opción que tenemos es Split with Gap. Esto nos sirve, por ejemplo, cuando tenemos que tener juntas de dilatación, porque nos permite solamente generar un corte hasta cierta distancia. Eso podemos verlo, creo que es 0.3. Acá está, 0.3048. Cuando ustedes ponen una cantidad mayor de lo que se puede cortar con este Split with Gap, les aparece este cuadro de advertencia en el cual les está diciendo de que no pueden realizar una separación mayor a esta distancia que se tiene acá. Entonces, acá podemos hacer hasta unos 3, 0.3. Esa es la distancia mayor que se puede realizar. Por eso es que les decía que nos sirve sobre todo para generar juntas de dilatación. Entonces, ahí podemos realizarlas. Y la última herramienta que tenemos es la de borrar. Esa ya la conocemos, la hemos visto también y se genera con lo que es el teclado. Seleccionamos nuestro elemento y podemos borrar. Seleccionamos el elemento y borramos. O con suprimir igual funciona. Estas son algunas de las herramientas básicas y especiales que se tienen o avanzadas que se tienen en Revit. Vamos a ver también algunas otras herramientas adicionales.
Entre las herramientas adicionales que se tienen, por ejemplo, está la de View. Dentro de estas de View, algunas, en este caso, como ven, están desactivadas. Y eso es porque se llegan a activar cuando ustedes seleccionan una cantidad o algunos elementos. Por decirles, yo tengo acá mi proyecto. Dentro de mi proyecto, que en este caso es bastante pequeño, no es muy grande, manejar el section box lo puedo hacer fácilmente. Entonces, con todo el proyecto viendo en 3D, podría manejar mi section box con tranquilidad. Pero, ¿qué sucede cuando yo tengo un proyecto muy grande? Tal vez el diseño de un hospital, y yo quiero ver solamente una parte de mi proyecto con el section box. Para eso yo selecciono el ambiente que deseo ver, por decirles acá, este dormitorio, y ahora sí se activan estas opciones que tenemos, entre las cuales está la primera que se conoce como Selection Box. Hacemos un clic y de los elementos que yo he seleccionado, solamente de esos me está mostrando acá con el Section Box. Entonces, ahí puedo ver solamente lo que está sucediendo en estos ambientes. Es una parte de mi proyecto que me está mostrando con el Section Box. Me sirve bastante, como les decía, cuando tienen proyectos muy grandes y deben ustedes seleccionar una parte nada más de su proyecto para verlo así a detalle. Entonces, solamente se va a activar cuando ustedes seleccionan los elementos. Seleccionan y se les activa. Otro que se selecciona y se activa solamente cuando seleccionan los elementos son los Override Graphic in View. No lo vamos a utilizar ahora todavía. Y los Hidden in View. Estos los vamos a utilizar cuando tengamos que generar la configuración de nuestras láminas. El siguiente es la medida entre dos referencias, que también ya lo hemos utilizado el día de ayer, donde hemos realizado una medición de todo nuestro perímetro. Entonces, tenemos esta primera opción y generamos, ¿no? Allí, y nos sale con unas cotas temporales, como les mostraba el día de ayer. Pero también tenemos la otra opción, que la conocemos como Measure Along an Element. Solamente realiza la medición de un solo elemento. Entonces seleccionamos el elemento y nos va midiendo. En este caso lo hace pero de eje a eje. Ahí. La otra opción que tenemos en lo que son medidas son las cotas. Todas estas son las cotas que la vamos a ver en la siguiente clase, que es bastante larga nuestra descripción que tenemos en este sentido. Veamos algunas otras herramientas más. Tenemos, por ejemplo, la herramienta de Join, la herramienta de Wall Join. Esta la vamos a ver ahora. No sé si alcanzamos a ver el resto, pero veamos hasta dónde alcanzamos. Veamos lo de Wall Join. La de Wall Join nos permite visualizar o cambiar la visualización de la unión de dos muros, tal y como estamos viendo en nuestra vista previa. Podemos realizar ese tipo de diferencias en cuanto a la visualización de la unión de dos muros. Por decirles, mis dos muros están unidos de esta forma, a 90 grados. Fíjense, puedo cambiar esta visualización. Lo que hago es presionar la opción de Wall Join y donde hay una unión me va a mostrar este cuadro que ustedes están viendo. Acá tenemos una unión. Me está mostrando cómo se ve esta unión, tal y como les he dicho. Pueden cambiar y decirle que vaya a 45 grados o pueden decirle que vuelva como estaba. Entonces, anterior a 45. Pueden decirle que sea una unión que no es muy limpia, que en este caso lo mantiene con los grosores, una unión limpia. Pueden decirle que esté desunido. Cuando está desunido va a cambiar esta opción. Vuelven a unir y obviamente como ya tenían la opción o cambiada la configuración, se genera ahí una dificultad que lo pueden corregir de esta forma. Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Yo voy a cambiar y, digamos, cambiamos ahí. No nos olvidemos que tenemos que generar una copia limpia. Entonces, vamos a volver atrás. Cuando se genera la desunión, muchas veces ya hay dificultades, ¿no? Entonces, tenemos ahí la modificación visual de la unión de estos dos muros, que en este caso lo he hecho a 45 grados. Esto nos podría servir si, por ejemplo, tenemos materiales diferentes en las caras de este muro que estoy seleccionando y materiales diferentes en la otra cara. Al tener una unión en 90, nos va a aparecer en este caso esta línea que ustedes ven con el material que tuviera este otro muro. Entonces, nos podría servir de manera gráfica, en realidad, lo que estamos viendo.
También tenemos otra herramienta que se la conoce como Demolish. Esta herramienta de Demolish la utilizamos cuando estamos realizando refacciones, tal y como estamos viendo ahí en imagen, ¿no? Seleccionamos un muro que posteriormente va a ser demolido, pero sí, en este caso lo tenemos en el relevamiento. O algún artefacto o alguna puerta que va a ser quitada. Entonces ponemos demoler y seleccionamos. Entonces, tal vez este muro lo vamos a demoler y vamos a insertar, en vez de ese muro, uno que va a estar un poco más lejos y vamos a ampliar este ambiente. Por decirles, este es un ambiente más pequeño, vamos a demoler y vamos a tener todo ese ambiente. Pero en nuestra refacción tenemos que identificar qué muros van a ser demolidos. Para eso nos sirve esa herramienta de Demolish. Después tenemos otro tipo de herramientas como ser el de COP, en el cual nos permite generar uniones, pero en este caso son para elementos estructurales, o sea, para unión de esos elementos que llegan a soportar carga. Por eso es que este no lo vamos a ver en realidad en este módulo, ¿no? Al igual que nos sucede con el column join, de igual manera son elementos estructurales. Entonces, estos dos no los vamos a ver ahora. Ya en realidad el día lunes va a ser nuestra siguiente clase. Vamos a terminar de ver el resto de nuestras herramientas. Hay unas herramientas muy interesantes en las cuales nos permite cambiar materiales a caras que nosotros vayamos a seleccionar dentro de nuestros muros. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta este punto. Les agradezco mucho la atención.